¿Podríamos decir que el inconveniente técnico es simbólico, Horacio? Que tenemos problemas con la unidad ciudadana y la unidad nacional. No sé si es simbólico o sintético. Bueno, mañana a la tarde, a las 5 de la tarde, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa va a anunciar el proyecto de ley que adelantó la otra noche en una entrevista en televisión, por el cual, y estos son datos que no adelantó él en la entrevista, pero que sí tenemos nosotros, solo van a pagar el impuesto a las ganancias los 50.000 trabajadores de más altos ingresos. Hoy, en este momento, pagan 1 millón de trabajadores, y durante el gobierno de Macri, que había prometido eliminarlo, 2 millones. Lo eliminó al doble como la inflación. Igual que la inflación. Exacto. Bajó al doble. Por lo que sabemos, solo van a pagar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, es decir, los trabajadores en relación de dependencia, aquellos que ganen más de 2 millones de pesos por mes. Esto Massa lo va a hacer conocer, y esto lo adelantó ayer en Tucumán, en una reunión con los sindicalistas de distintas tendencias que apoyan la medida y que además se van a movilizar en respaldo a la medida frente al Ministerio de Economía, es decir, en la Plaza de Mayo, finalmente. Y van a estar juntos, cosa que no ocurre con frecuencia, la CGT, la CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores y el FRESIMONA, que es el Frente Sindical por el Modelo Nacional, que es el que maneja Pablo Moyano. Por supuesto, tanto la Corriente Federal como el FRESIMONA son corrientes internas dentro de la CGT, pero tienen posiciones tan distintas que funcionan inarticuladamente. Esta vez van a funcionar juntos. La idea, digamos, de Massa es volver al esquema que funcionó durante el gobierno de Perón, donde el impuesto era realmente para los altísimos ingresos y nada más. Después se fue extendiendo a lo largo de los años. Esto se va a tratar primero en la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tratándose de impuestos es la Cámara iniciadora constitucionalmente, y allí el oficialismo, más sus aliados de Misiones y de Río Negro, está empatado con la oposición, pero tiene el voto doble de su presidente, que es Carlos Heller. Esto aseguraría un dictamen favorable por 24-23 para llevar al recinto el proyecto. No sabemos si va a haber un proyecto en minoría por parte de la oposición o si van a adherir algunos al proyecto oficial, si van a presentar un proyecto propio, si no van a presentar ningún proyecto. Eso no lo saben ni ellos en este momento. Entonces está pendiente. Ahora, si esto ocurre como hemos dicho, después va a pasar al recinto, y en el recinto, sumando los propios y los del Frente de Izquierda, los propios más los aliados que mencionamos, y los de la izquierda, el Frente de Izquierda, solo le faltarían 7 para llegar al número mágico de 129, por lo cual el gobierno cree que es muy factible llegar a imponer este proyecto. Bueno, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, el vicepresidente es el que hasta la irrupción de la Carmela manejaba la economía de Ulrich, de Carlos Melconian, manejaba la economía de Patio Ulrich, que es Luciano Laspina.
Y el vicepresidente segundo es el sindicalista bancario Sergio Palazzo, que ha conseguido aumentos muy importantes para su gremio en las negociaciones paritarias, lo cual se explica porque los bancos la están juntando con pala, ¿no? Bueno, cuando llegue este momento en el recinto, que va a ser con alta probabilidad antes de la elección presidencial del 22 de octubre, ahí se va a ver qué tal funciona el reclamo de unidad nacional que formuló Massa y qué trecho media entre el dicho de Bullrich, que desafió al ministro a enviar ya el proyecto, y su conducta legislativa. Es decir, cuando Massa hizo el anuncio en el programa de televisión, Bullrich se apuró a poner un... ¿Por qué no lo mandás ya? Un X donde dice, mandalo ya. ¿Por qué vas a esperar a ganar la elección? Y ahí se verá, ¿no?, qué pasa con una oposición que no quiere apurar el trago que le sirve a un gobierno que está apurado por enmendar todo lo que no hizo o todo lo que hizo mal hasta ahora. De lo cual Massa fue explícito en Tucumán. Es decir, me hizo pensar en el personaje maravilloso de Capusotto, Juan Domingo Perdón. Pidió perdón. Pidió perdón por lo que no hicimos y por lo que hicimos mal. Digo, más allá de la evocación del personaje de Capusotto, a mí me parece bien que el gobierno pida perdón. Y si no lo hace el principal responsable, que está en la suya, que lo haga Massa, porque es el candidato, me parece bien. Porque realmente han defraudado muchas expectativas, ¿no? Ahora, me parece, la impresión que yo tengo es que la clave de lo que va a ser la respuesta de la oposición y del destino del proyecto está en las medidas que Massa tiene que anunciar simultáneamente para compensar lo que dejarán de aportar los trabajadores formales en relación de dependencia. Es decir, lo que se recauda por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, es decir, los trabajadores en relación de dependencia, es aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto. Ahora, hay una obligación que impone el Fondo Monetario Internacional, y es que el déficit primario, es decir, primario es antes del pago de deudas, no supere este año el 1,9% del producto y el 0,9% el año próximo. Y esta medida, si se promulga, va a ser este año y va a ser el año próximo. Es decir, no es una medida transitoria, es una medida que se pretende permanente. Ahora, si vos aliviás abajo y si hay un 1% del producto que dejás de quitarle a los trabajadores en relación de dependencia, si querés cumplir el compromiso con el fondo, tenés que sacarlo de otro lado. Y si cortás abajo, lo más probable es que se cargue arriba. Y esto, no sé si vieron la declaración furibunda de la Asociación Empresarial Argentina. No. Titulada Todo Mal. No, el título se lo acabo de poner yo. Pero refleja claramente el contenido. Es larguísimo, horrible. Estamos ante una situación catastrófica, desastrosa. Las empresas sufren horriblemente. Digo, lo lees y quedás con la camisa mojada de las lágrimas que salpican. Bueno, vamos a hacer un raconto histórico, un poco de historia, para entender, digamos, qué es este llamamiento de Massa a la Unión Nacional que repitió ayer y antes de ayer en Tucumán. ¿Ustedes se acuerdan que cuando terminó la presidencia de Cristina, ella alquiló
un antiquísimo edificio que había sido sede del Círculo de la Prensa, a 2 cuadras del Congreso, y allí instaló lo que llamó el Instituto Patria. En abril del 2016 convocó desde Comodoro Pi, el juez Glock la había llamado por primera vez a una indagatoria. Hubo una movilización muy grande a pesar de la lluvia, enorme, y allí se montó un estrado, un palco en la puerta de Comodoro Pi. Cristina habló y allí hizo una convocatoria a la unidad ciudadana frente al aumento de las tarifas de servicios públicos, y dijo que esos aumentos no hacían diferencia por la ideología de los consumidores. Fue muy gráfico eso que dijo, ¿no? Porque además, bueno, todos empezaron a recibir la factura y efectivamente no te preguntaban si eras radical, peronista o de izquierda. Y el 20 de junio del año siguiente, el 17, eligió la misma denominación, Unidad Ciudadana, para su nueva representación electoral. Ustedes se acuerdan que Cristina ganó las primarias, pero perdió las generales ante Juntos por el Cambio. Ahora, fue una derrota, viste, cuando vos ganás una pelea, pero quedás tumefacto, y se dice que es una victoria a lo Pirro. Esto fue una derrota a lo anti-Pirro. Pues Cristina perdió, digamos, el que ganó, los que ganaron la mayoría fueron los de Cambiemos, como se llamaba entonces, y fue la cabeza de la lista era el primo de Patio Bullrich, el senador Esteban Bullrich, sí, que había sido ministro de Educación de Macri. Cristina perdió con él, pero el resultado de esa elección la mostró como la única líder del peronismo, porque había una opción formada por Florencio Randazzo, el Movimiento Evita, en la que participaba Alberto Fernández, por cierto, que apenas arañó el 5% del padrón bonaerense, y Cristina cerca del 40%. Quedó claro que no había otra conducción posible en el peronismo. Esto creo que lo hemos mencionado en algún programa anterior. Es algo similar a lo que hizo Perón en el 66, cuando ninguno de ustedes había nacido. Yo sí. Marcelo sí. Bueno, esa elección mendocina la ganaron los conservadores, los famosos gansos mendocinos. Pero el candidato que había impulsado Perón, Ernesto Corbalán Nanclares, y Perón, para apoyar a Corbalán Nanclares, envió a su esposa riojana a la Argentina, casi duplicó los votos del candidato neoperonista Alberto Cerú García. Cerú García era un político más del peronismo tradicional, pero estaba impulsado por el sindicalista metalúrgico Augusto Bandor, y era, digamos, el sueño de las clases dominantes de un peronismo sin Perón. Era un candidato, sí, contra los conservadores, pero básicamente contra el peronismo, desde el peronismo. Ahí habían acuñado esa frase que era desobedecer a Perón para salvar a Perón. Es decir, ellos sabían mejor que Perón lo que le convenía a Perón. Perón no estaba de acuerdo. Bueno, ahora es lo mismo. Ahora postulan un peronismo sin Cristina y una Argentina sin peronismo. ¿Saben de quién es la frase esa, no? Un peronismo sin Cristina y una Argentina sin peronismo. No. Jerry Millman. Ah, mira vos. El jefe de campaña de Patio Bullrichonista, ex jefe de campaña, ahora está descansando. Por razones de fuerza mayor. Por razones de fuerza, sí, de tuit mayor.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que la conducción de Perón no fue menos resistida que la de Cristina ahora. Esto se olvida, digamos, parecería que es una novedad. No, es la historia del peronismo, siempre fue así. Lo que pasa es que, digamos, con el paso de los años, la renovación de las generaciones, los que no lo vivieron, la historia que no se escribió o que se escribió pero no la leyeron, se pierde de vista eso y la figura de Perón se agranda y parece siempre indiscutido, siempre... Y Cristina todo lo contrario, digamos, disminuida, empequeñecida. Ahora, la experiencia del Frente de Todos en el gobierno en estos 4 años fue penosa, porque no se recuperó el poder adquisitivo del salario, que lo había hundido Macri, por cierto, y tuvo su punto más oscuro en la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo una transmisión, no me acuerdo si fue en cadena, no fue en cadena, pero se reprodujo por todos lados a través de la cuenta en las redes antisociales de la presidencia, en la cual Alberto Fernández explicó que se había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario de renegociación del que había firmado Macri. El stand-by de Macri fue reemplazado por un acuerdo de facilidades extendidas, según la terminología del fondo, por el cual, donde había un problema, ahora tenemos una solución. Esa fue la frase de Alberto. Y dijo que por primera vez era un acuerdo con el fondo que no imponía ningún tipo de condiciones, que no iba a impedir mejorar la remuneración de los trabajadores, que no iba a poner condiciones para reformar las leyes laborales, que no iba a poner condiciones para reformar el sistema previsional, y fue autocelebratorio. Ahora, nada de lo que el presidente dijo entonces se cumplió. Ya ha pasado 1 año y medio, la inflación sigue en ascenso. En agosto, el mes pasado, en Córdoba, que ya se publicó, pasó del 12%, y en la capital federal se acercó al 11%, de modo que es altamente improbable que el dato nacional que se va a conocer el miércoles próximo sea de un solo dígito. Es decir, va a ser por encima del 10 en un mes. Es decir, yo estaba leyendo, por ejemplo, la revista alemana, el Spiegel. La preocupación en Europa es que la inflación anual en Europa va a ser, en Alemania, va a ser del 5%. Anual, interanual. Y están como locos. Cuando lo que el Banco Central Europeo, que ahora conduce Christine Lagarde, en premio por lo que hizo en la Argentina, se proponía un 2% anual. Bueno, nosotros vamos a tener en un mes el doble que ellos en un año. Es realmente una situación, vamos a decirlo con todas las letras, es una situación 1, 2, 3 de mierda. Bueno, en este contexto, Cristina decidió cambiar la denominación del Frente de Todos para la postulación de la candidatura de Sergio Massa, y el nuevo frente se llama Unión por la Patria, es decir, del Instituto Patria a Unión por la Patria, de la Unidad Ciudadana a la convocatoria a la Unión Nacional. Es decir, ¿en defensa de qué? De la patria, como dijo ayer Massa en Tucumán. Bueno, ese encuentro en Tucumán, que fue viernes y sábado, fue con gobernadores, con intendentes, con sindicalistas peronistas, que se comprometieron a recuperar los votos perdidos en las primarias. Y ahí Massa, bueno, reiteró la convocatoria de la Unidad Nacional y a un pacto federal. Porque claro, digo, viene Milei con la motosierra amenazando con
liquidar la coparticipación federal, lo cual es un disparate en todos sentidos, es un disparate económico, político, constitucional. Pero bueno, es lo que dice el candidato favorito en este momento, ¿no? Y eso, bueno, para las provincias es un desastre. Ya está el gitano Quintela, el gobernador de La Rioja, que ya dijo que si Milei gana y aplica eso, él renuncia porque no está dispuesto a hacer ningún apriete a los riojanos. Ahora, no fue específico más respecto a cómo sería esa convocatoria de la Unidad Nacional. Y también denunció las imposiciones del Fondo Monetario que según Alberto no existían, y dijo una frase fuerte, dijo que no pondría la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. Eso no lo dijo ayer en el hipódromo, lo dijo en otra de las... Porque tuvo varias presentaciones, hubo una en la Casa Histórica, otra en una comida en el quincho de la casa del gobernador Mansur, estuvo reuniones con... Una reunión muy interesante con la Unión Industrial de 10 provincias del norte, que le expresaron su apoyo. La Unión Industrial, no la CGT. Esto es un dato interesante. Cuando se habla de Unión Nacional, se supone que esto no se refiere únicamente, se supone, porque no se sabe, que no se refiere únicamente a los partidos políticos. Bueno, la demostración de unidad fue tan grande que hasta estuvo presente la ministra de Rota Dolosa, que es el emblema de lo que no funciona. Y además, bueno, su presencia recordó que hasta diciembre todavía gobierna Alberto Fernández, porque de otro modo es difícil darse cuenta. Bueno, en esa reunión de masa con la Unión Industrial de 10 provincias asistieron 400 empresarios, que es un número, ¿no? Bueno, el supuesto tácito de todo esto es que el 22 de octubre los dos candidatos más votados van a ser Massa y Javier Milei. Bueno, es a partir de entonces que cobraría vigencia el llamado del candidato que actualiza, digamos, esas consignas de Cristina, de la Unidad Ciudadana a la Unión por la Patria y a la Unidad Nacional. Uno o dos días antes, al inaugurar un jardín de infantes, Axel Kicillof dijo: aunque les duele y les moleste a muchos, Cristina conduce al peronismo. Ahora, en Tucumán, de alguna manera le contestó Alberto Rodríguez Sá y dijo que hay que acabar con el doble comando. Bueno, Rodríguez Sá predica con el ejemplo, porque en su provincia ya no hay más doble comando. En San Luis ahora el que gobierna va a ser Claudio Poggi, que le ganó a Rodríguez Sá. Digo, porque si no, las palabras... Ahora, esta convocatoria de las fuerzas políticas competidoras y la existencia de dirigentes propios que abominan de la conducción tampoco son novedosos. Este jueves, el jueves que viene, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Kirchner, vamos a hacer un debate sobre mi libro de 1990, La educación presidencial, de la derrota del 70 al desguace del Estado, que se va a reeditar este año. El moderador va a ser Jorge Fontevecchia, el director de Perfil. El académico Eduardo Rinesi va a hacer su lectura del libro. Y luego yo voy a debatir con el exministro Carlos Corach. Bueno, en preparación de este encuentro y de la reedición del libro, lo volví a leer después de 33 años. Y me sorprendieron algunas coincidencias con los sucesos actuales. Entre otras, por ejemplo, las propuestas de Raúl Alfonsín, del presidente Raúl Alfonsín todavía, al presidente del justicialismo, Antonio Cafiero, y a Carlos Menem, después de los comicios del 14 de mayo del 89,
en los que Menem se impuso por una amplia diferencia. A Cafiero, Alfonsín le propuso un acuerdo de recomposición de fórmulas en el colegio electoral, de modo que los electores de ambos partidos, del peronismo y del radicalismo, se unieran para designar a un presidente distinto al más votado, que había sido Menem. Mira qué propuesta hizo el padre de la democracia argentina. Cafiero lo rechazó porque había acordado con Menem que el vencedor de la interna iba a designar a todos los electores, con lo cual él no tenía posibilidad de... Yo no sé si en caso de que hubiera sido distinto, Cafiero hubiera aceptado. Eso es contrafáctico. Pero no podía, los electores eran todos de Menem, de modo que era inviable eso. Alfonsín no lo sabía. Tal vez en ese momento surgió el interés de Cafiero por la tradición como motor de la historia. ¿Se acuerdan que se lo dijo a Pino Solanas en una de las películas que hizo Pino sobre la época, ¿no? Hizo el elogio de la traición, Cafiero, ¿no? Que así avanzan los procesos políticos, por medio de la traición. Ahora, la otra propuesta le hizo Alfonsín a Menem, cuando ya estaba en el gobierno y estaba ejecutando el plan antiinflacionario y de privatizaciones. Alfonsín aprobó que se incorporara al gabinete como ministro coordinador el que había sido candidato radical, Eduardo Angelós. Bueno, esto tenía una cierta lógica, porque Menem estaba aplicando el programa de Angelós. Así como Dilma en Brasil aplicó el programa de Aécio Neves, y así le fue. A Menem le fue mejor que a Dilma. Digo, no cualquiera traiciona, hay que saber traicionar también. Entre paréntesis, los ministerios y organismos que Milei arrancó de una pantalla al grito de afuera, en ese programa de La Nación, Angelós los tachaba con lápiz rojo. Hay que reconocer que el proselitismo electoral se ha modernizado. Pasamos del lápiz rojo a los post-it pegados en un pizarrón. Bueno, hay más coincidencias entre aquella transición y esta, pero no voy a spoilear mi propia presentación, así que están todos invitados en el Centro Cultural Kirchner el jueves a las 18, con un panel interesante, porque Rinesi es un académico muy valioso, Fontevecchia es probablemente el mejor entrevistador del periodismo argentino, y Corach, bueno, es la figura descollante de lo que fue el gobierno de Menem. Ahora, la propuesta de Cristina y de Massa está clara. Ahora, el problema es que las fuerzas que deberían sumarse a su unión nacional han definido que el enemigo principal es el kirchnerismo. Bueno, hoy, por ejemplo, se va a elegir el nuevo gobernador de Santa Fe. En las primarias se impuso en la interna de Cambiemos, pero se impuso también sobre el peronismo el radical Maximiliano Puyaro, quien ya dijo que si Bullrich no pasa la segunda vuelta y si Massa estuviera en uno de los dos platillos, él se subiría al platillo de Milei. Es decir, los radicales, que según Massa y Cristina deberían estar en la Unión Nacional, votan por Milei. Por lo menos es lo que dijo este dirigente Puyaro. En la interna de ellos, la opositora Puyaro, que perdió por paliza, era la senadora Carolina Lozada, que acusó a Puyaro de vinculaciones con los narcos. Fue, digamos, la acusación más pesada, con excepción de las que van en contra de Cristina, que son siempre las peores.
fue la acusación más pesada en todo este proceso electoral. Sea cual fuera la veracidad de ese cargo, hay un dato irrefutable provisto por el propio gobierno santafesino. Hay un informe anual sobre homicidios que elaboran organismos de los poderes ejecutivo y judicial. Esos organismos son la Secretaría de Política y Gestión de la Información, el Observatorio de la Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía de la Provincia, el Departamento de Informaciones Policiales, el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía General y la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos. Un verdadero seleccionado, ¿no? Bueno, ese informe dice que el año pasado en Santa Fe, en la provincia, hubo 406 homicidios, de los cuales 7 fueron cometidos por personal de la Fuerza de Seguridad. Pero ese estudio, que es muy minucioso, que tiene 80 fojas y que incluye cortes por edad, por género de las víctimas, por barrio en el que viven, no hay ni una baja padecida por la fuerza policial. Es decir, 406-0. Eso es un resultado. Eso ni en la guerra, ni en el deporte hay... Eso algo quiere decir. Algo quiere decir. Bueno, otro candidato a la Unión Nacional que propone el peronismo es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El vice de Morales, Carlos Hakim, es masista, proviene del Frente Renovador. Ustedes se acuerdan que en la convención radical del año 15, cuando se decidían las candidaturas, las alianzas, la propuesta de Morales fue no aliarse con Macri, como proponía Ernesto Sanz, sino con Massa. Morales quedó en minoría, se impuso la otra propuesta, pero en Jujuy mantuvo esa propuesta y ganó la gobernación con Hakim como vicegobernador. Ahora, este año Morales fue precandidato a la vicepresidencia en la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta y fue derrotado por la fórmula de Bullrich con el otro radical Luis Petri, la pareja de la periodista Cristina Pérez. Ahora, yo les pregunto a ustedes y a todos los que están escuchando, ¿es imaginable que el carcelero de Milagro Sala y jefe de la policía brava que dispara balas de caucho al rostro de los manifestantes que critican sus políticas se vuelque en contra de Milei? El discurso de Morales, y sobre todo, no el discurso, la práctica de Morales, en 8 años de gobierno, está a la derecha de Milei. Y a mi juicio roza el neofascismo. La semana pasada se difundió el video de una visita de Morales a una escuela. Es muy ilustrativo. Pues viste que hay miles de videos de Milei donde dicen todas las barbaridades que lo caracterizan y que han hecho que sea el candidato más votado en la primaria. Morales visita una escuela en Jujuy y una alumna le muestra el estado deplorable del aula, los techos que se caen, los vidrios rotos, el frío, y le exige una respuesta al gobernador. ¿Usted sabe lo que le contestó Morales? Sos muy chica para discutir. Se da media vuelta y se va. Bueno, a pesar de eso, esta semana Massa reveló que Morales lo llamó para felicitarlo por la supresión de las retenciones a las economías regionales. Es decir, que todo es posible. Todo es posible dentro de la casta.
como dice Milei. Ahora, las ideas de Milei no son antagónicas con las de una parte significativa del radicalismo. Recordemos que el radicalismo participó de cuerpo y alma en el golpe de 1955, que derogó por decreto la Constitución de 1949, y coparticipó con ministros en las dictaduras de 1966 y de 1976. Es decir, no son las ideas de Milei lo que provoca rechazo en el radicalismo, sino su temperamento, su carácter, siempre proclive al insulto y a la palabrota. A mí me parece que en esto Milei se parece más a Jorge Lanata o a Mario Pergolini que a Hitler, como alucinan algunos de quienes le temen. Bueno, de hecho, antes de aspirar a la presidencia, Milei hacía stand-up en un teatro, producido por un radical, por Nito Artaza. Lanata no hizo stand-up también. Claro, por eso digo, a eso me refiero. Lanata hace stand-up todo el tiempo, no hace otra cosa que stand-up. Ahora, tampoco se puede descartar que algunos radicales den por sentado que una presidencia de Massa dejaría definitivamente atrás las 2 décadas del kirchnerismo, que para quienes definen al kirchnerismo como enemigo principal, Massa no sea un instrumento repugnante. Lo sugiere hoy en su columna en La Nación Joaquín Morales Solá, por ejemplo. Ahora, a esto uno puede contestar que eso ya lo intentó Alberto y así le fue, y que Massa tiene cierta inteligencia como para darse cuenta que ponerse de punta con Cristina no es la actitud más inteligente en caso de que llegara a la presidencia. Ahora, en diciembre la democracia argentina va a cumplir 40 años. Ahora, en estos 40 años, más de una vez fue asediada por fuerzas que uno podría caracterizar como revolucionarias de derecha. El caso más notable, pero no lo único, fue el del militar Aldo Rico, que en 1987 comandó la sublevación contra Alfonsín, y que después de esa sublevación intentó consolidar un poder en las urnas con un partido que bautizó Movimiento Dignidad y que se conocía por su sigla MODI, de Movimiento Dignidad. Ahora, ¿por qué Rico tuvo que crear su propia organización política? Porque no había un partido que fuera condescendiente con las premisas que en Alemania e Italia adoptaron nazis y fascistas. Ese fue, me parece, el gran fracaso de quienes en estas décadas intentaron producir un trasvasamiento ideológico desde el nacionalismo y el justicialismo hacia un imaginario nacional justicialismo. Bueno, el segundo de Rico en la compañía de comando 602 que combatió en las Islas Malvinas era el capitán Eduardo Marcelo Villarroel, Villarroel, me suena. Villarroel, padre de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, a quien sus camaradas apodaban el Cachucha. Yo no logré averiguar ¿por qué? Hablé con varios camaradas del Cachucha y me dieron distintas versiones que no voy a reproducir porque no son conjeturales, pero es cierto que lo llamaban así. Bueno, después del alzamiento, el 20 de junio del 87, el Cachucha fue sancionado por el gobierno de Alfonsín por negarse a jurar la defensa de la Constitución el 20 de junio. Es decir, en la jura de la bandera se le planteó por primera vez a los oficiales de las Fuerzas Armadas que juraran defender la Constitución.
Y el Cachucha se negó. Tenía un hermano, digo tenía porque murió hace 2 años el Cachucha, el capitán Ernesto Guillermo Villarroel, que durante la dictadura estaba en el regimiento 3 de la Tablada, del que dependía el centro clandestino de detención del Vesubio. Y en 2015 fue detenido por crímenes de lesa humanidad por el juez Daniel Rafecas, pero antes de llegar a juicio fue declarado incapaz. Alzheimer, creo. ¿Cómo? Un principio de Alzheimer, creo que dijeron que tenía. Sí. Bueno, creo que fue en marzo del 87, cuando fue el centenario del pueblo cordobés de Las Perdices, Alfonsín dijo que los militares que conspiraban en contra de su gobierno eran nazis. Y cuando se produjo el alzamiento, al mes siguiente, ante una movilización masiva en respaldo del gobierno, dijo que la democracia no se negociaba. Pero, pocas horas después, visitó a los rebeldes en su base de Campo de Mayo. En vez de nazis los llamó héroes de las Malvinas y envió al Congreso una segunda ley de obediencia debida. Ya había enviado una al comenzar su gobierno, que fue rechazada en el Senado. Y eso es lo que permitió los juicios, porque la ley de obediencia debida inicial de Alfonsín excluyó los crímenes aberrantes y atroces. Y como durante la dictadura todos habían sido crímenes aberrantes y horrorosos y atroces, prosperaron los juicios. Ahora, la actividad de Rico dentro de un partido político que tenía que cumplir con la formalidad de la democracia, bueno, evaporó su aura virginal del soldado puro, que era todo virtudes y que denunciaba la corrupción de los políticos, pasó a ser uno más de la casta. Sobre todo cuando varios de sus principales colaboradores declararon que el Modín había votado la reforma constitucional que permitió la reelección del gobernador Duhalde en 1995 a cambio de varios millones de dólares. Rico, antes de la elección, había advertido que si alguien se vendía, lo fusilaba, pero no cumplió. Apenas confió en la dificultad de probar el pago judicialmente. Pues una cosa es una declaración en una entrevista periodística y otra cosa es una prueba judicial. Bueno, en lo que va de este siglo, porque estos son recuerdos del siglo pasado, primero Macri y ahora Milei consiguieron generar estructuras partidarias capaces de derrotar en las urnas al peronismo. Ahora, pero mientras Macri se alió con los radicales para eso, Milei los desprecia tanto o más que a los peronistas. La duda, digamos, que se repite en toda la escena política es si en la Argentina podría llegar a la presidencia por elecciones alguien de la especie de Trump, Bolsonaro, Giorgia Meloni, Víctor Orbán, Mateusz Morawiecki, Sebastián Kurz y Rodrigo Duterte, que son los gobernantes que hubo en Estados Unidos, Brasil, Italia, Hungría, Polonia, Austria y Filipinas. Es decir, un fenómeno mundial. Se abarca el planeta entero. Ahora, esa nueva internacional autoritaria, hay quien intenta darle una cohesión, es decir, que no sean manchones en el mapa, sino que se organicen
solidariamente. Y este es Steve Bannon, ex oficial de la Marina de Estados Unidos, ex banquero y uno de los creadores de Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan de Cambridge Analytica? ¿Cómo olvidarlo? Que asesoró a Trump, Orbán y Bolsonaro en sus respectivas campañas, basadas en la segmentación de público que permite el Big Data y la difusión de noticias falsas al gusto de cada uno. Bannon, concedió un reportaje al diario pinochetista de Chile, El Mercurio, y ahí dijo, eso fue el año pasado, ahí dijo que la suya es la cruzada revolucionaria de un capitalismo popular. El mundo se verá obligado a elegir entre dos formas de populismo, de derecha o de izquierda. El centro está desapareciendo. Entonces, sigue Bannon, si vas a tener que acomodar tu filosofía de inversiones al hecho de que hay que preocuparse de las personas comunes y corrientes, parece evidente qué camino se debe seguir. Es una frase muy importante porque las personas comunes y corrientes son las que votaron por Milei. Uh-huh. Es decir, ahí hay una perspicacia de Bannon muy grande, ¿no? Ahora, Bannon rechaza de plano las acusaciones de fascismo y en esa entrevista del Mercurio dice: porque el fascismo supone la adoración del Estado y su fusión con los intereses económicos, y nosotros somos los antifascistas que buscan deconstruir el Estado administrativo. Además somos individualistas. Y lanza un vaticinio. Escuchen esto porque es muy fuerte. Cuando se sumen los millennials, será la fuerza política más poderosa del mundo. Los millennials son los que nacieron en este siglo. Uh-huh. Es decir, los que tienen ahora hasta 23 años, que es donde fue fuerte el voto por Milei. No fue exclusivo. No sé si vieron un análisis de Big Data que hizo La Nación la semana pasada, muy interesante, donde muestra que el voto por Milei estuvo repartido equitativamente entre las distintas clases sociales, entre las distintas edades, entre los distintos lugares del país, mientras el voto, es decir, esto está graficado con una recta horizontal, mientras el voto por Unión por la Patria estuvo asociado básicamente a los más jóvenes, a los mayores, a los más pobres, y está graficado con una diagonal que va en descenso. Todo lo contrario ocurre con el de Bullrich, que está graficado con una diagonal en ascenso. Es muy interesante ese trabajo de La Nación. La Nación tiene algunas cosas, digo, la línea editorial de La Nación es repugnante. Es decir, hoy hay un editorial monstruoso de reivindicación del terrorismo de Estado. La línea, esto vamos a verlo ahora, la línea que sigue Villarroel la marcó La Nación. Pero a diferencia de Clarín, que es un pasquín imposible de leer, La Nación tiene todavía algunas cosas que muestran, que parece un diario, ¿verdad? Sí, algunas cosas de calidad, y esta es una cosa de calidad. Bueno, para dejarlo a Bannon tranquilo, recordemos que en octubre del año pasado fue condenado a 4 meses de prisión por negarse a declarar ante la Comisión Bicameral Investigadora de la toma del Congreso el 6 de enero del 21. Ahora, en esta línea que plantea Bannon, en estos gobiernos que hemos mencionado previamente en todos los continentes, hay una excepción. La excepción es Francia. Francia resistió esa oleada mundial
vieron que Macron le ganó las últimas 2 elecciones en el balotaje a Marine Le Pen. Ahora, esto es parte de una tradición nacional francesa. Hay un libro fantástico de un historiador israelí que se llama Zeb Stergel, que escribió un libro que se llama, en castellano, La derecha revolucionaria, los orígenes franceses del fascismo. Está publicado en francés, creo que no hay traducción al castellano, donde dice que cada vez que un candidato antisistema o de ultraderecha se acercó al poder en Francia, el resto se alió para cerrarle el paso. Y esto, que tiene su demostración en estas elecciones de 2017 y 2022, donde Macron derrotó a la hija de Le Pen, ocurrió por primera vez en 1888, a un siglo de la Revolución de 1789, cuando el ministro de guerra, que era el general Georges Boulanger, avanzaba con denuncias tremebundas contra la corrupción. Bueno, en ese momento los socialistas franceses se dividieron entre revolucionarios que vieron en la adhesión a Boulanger el malestar contra una república que era solo la república de los capitalistas, y decidieron circunscribirse a la lucha de clases, como hace ahora la izquierda argentina, el FIT. Y por otro lado, los posibilistas, que se aliaron con el centro liberal para defender las libertades burguesas. Miren qué resonancia tiene esto con lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Lo mismo pasó en 2002, cuando el padre de Marine Le Pen, el paracaidista de Argelia, de la guerra de Argelia, Jean-Marie Le Pen, fue vencido en el balotaje por el golista Jacques Chirac, con los votos de liberales e izquierdistas. Bueno, ahí hay una lección a descifrar. La única vez en su historia que Francia tuvo un gobierno de extrema derecha fue bajo la ocupación alemana, con el mariscal Philippe Pétain, que había sido el héroe de la Primera Guerra Mundial, que presidió un régimen títere en la ciudad de Vichy. Bueno, en esta edición del Cohete tenemos varias notas, que revisan del derecho y del revés las propuestas de Milei de dolarización de la economía y las consecuencias nefastas que esto tendría. De modo que yo decidí no profundizar en el tema, porque hay economistas, hay especialistas que lo hacen muy bien en esta edición del Cohete. Ahora, lo que sí quiero decir es que el candidato Milei no se entiende sin pensar en la desinformación de su electorado. Y escuchá es el audio de un video que circuló mucho la semana pasada, donde se hacen preguntas sobre la deuda a un grupo de jóvenes. Hoy vinimos a Luján a hablar de plata. ¡Ey! Vos me debes guita a mí. Bueno, hablar de deuda. Hay un club muy grande de la Argentina que está con una deuda muy importante. ¿Es Boca, Racing, es Independiente? Independiente. Independiente. ¿Independiente o no? Rey de copas, Independiente, mi equipo, así que más te vale que te ubiques. No ofreció una solución para esa deuda. Fue el club, fue la municipalidad. Qué claro que lo tienen los pibes, ¿no? Maratea fue. Eso sí. Santi Maratea. No, fue Santiago Maratea, me acuerdo. La Argentina tiene una deuda muy grande con el fondo. ¿Vos sabías esto? No, eso no sabía. ¿Usted sabe quién de los últimos presidentes la tomó? Cristina dice. ¿Alberto? Supongo que Alberto. Fue Alberto. ¿Quién de los últimos presidentes la tomó? ¿Fue Alberto, fue Macri, fue Cristina?
Alberto. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién dijo, por ejemplo, que la deuda hay que pagarla con los ahorros de los argentinos? Me mataste, creo que fue Massa, ¿no? Massa. No, Massa, supongo. Massa. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. ¿Y quién dijo que hay que hacer un ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario? ¿Fue Milei? ¿Fue Massa? ¿Fue Bullrich? Bullrich. Capaz que Massa de vuelta. Bullrich. Massa. Sí, fue Milei, fue Bullrich, fue Massa. Bullrich. Nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más duro que el del fondo. ¿Y quién dijo que la deuda hay que pagarla, sacárnosla de encima y echar al fondo del país? Milei. 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 Me está matando. ¿Y qué yo, Milei? Bullrich. Milei. ¿Fue Milei? ¿Fue Massa? ¿Fue Bullrich? Milei. Si soy presidente, voy a juntar los dólares para sacarlo al fondo de la Ya le vas a Argentina. pagar ¿Y vos? ¿Qué harías si tuvieras una deuda tan grande? Tremendo, tremendo. El nivel de desinformación de esos pibes es aterrador. Ahora, en su último informe mensual, Rosendo Fraga, que es el analista conservador más inteligente que hay en la Argentina, a mi juicio, señaló las semejanzas que ve entre Perón y Milei, pese a las diferencias ideológicas. Dijo que en 1946 Perón tenía en contra el 100% de los partidos, la casi totalidad de los medios de comunicación, el sector agropecuario y la industria, el mundo universitario e intelectual y las dos potencias globales del momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y que por eso su triunfo fue una gran sorpresa. Esto lo dice Fraga. Yo prefiero la comparación con Carlos Menem, lo cual, además de sus funcionarios que hoy acompañan a Milei, que no son pocos, incluye un pronóstico, que de acceder al gobierno, cosa que yo creo que no es inexorable, Milei se va a cortar el pelo, las patillas y el programa maximalista, entre otras cosas, porque en la mejor hipótesis para él va a tener una representación muy acotada en ambas cámaras del Congreso. Y su idea del plebiscito solo es fruto del desconocimiento. Para que el plebiscito sea vinculante y con voto obligatorio, lo tiene que convocar el Congreso, con lo cual volvemos a casilla anterior. Si quien convoca es el Poder Ejecutivo, el voto es voluntario y el resultado no obliga al gobierno. Si bien es una presión muy grande, pero no es obligatorio. Es decir, que la vocinglería que sirve para atraer votos no es la mejor herramienta a la hora de gobernar. Ahora, a Milei no le falta audacia, ¿no? Esta semana se animó a salir en caravana por La Matanza y tenemos en la página dos fotos muy notables. Una distribuida por la campaña de Milei, donde es un plano cerrado, donde se lo ve a Milei con Carolina Píparo y con el Dipi, rodeados de muchísima gente, con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Y la otra es una toma aérea tomada desde un edificio de la zona o desde un dron, no lo sé, donde muestra la misma caravana y ves que no tiene, no sé, se podrían contar una por una las personas, habrá 200 personas como máximo. Seamos generosos, 200. Bueno, la semana pasada la candidata a la vicepresidencia de Milei consumó una provocación muy sofisticada al convocar a un homenaje en la legislatura porteña a varias personas asesinadas por el ERP o por montoneros durante la presidencia de Isabel Perón. Mi opinión es que llamarla negacionista es una imprecisión conceptual que la favorece. Porque Villarroel no niega los crímenes de la dictadura. Sin nombrarlos, los justifica por los atentados guerrilleros previos al golpe del 76. Esta línea, como anticipamos hace un rato, es la que marcó en 2005 el diario La Nación, cuando la Corte Suprema confirmó que los crímenes de lesa humanidad de la dictadura no podrían ser perdonados y su persecución no caducaría por el paso del tiempo. A partir de entonces, la línea
de quienes reivindican a la dictadura dejó de ser el reclamo de una amnistía que se había vuelto legalmente imposible y comenzó la demanda de juicio y castigo a los guerrilleros. De inmediato se abrieron causas por hechos ocurridos 3 décadas antes, por las que nunca se había acusado a quienes ahora se intentaba perseguir. Digo, porque la falacia de que la guerrilla está impune, es decir, mataron a una cantidad de gente. A mí no me importa discutir si fueron 8.000, 10.000, 30.000, me parece una discusión pedorra. Mataron a mansalva, secuestraron, desaparecieron, tiraron al río. Entonces, hablar de impunidad para los guerrilleros es una falacia absoluta. Y quienes sobrevivimos no fuimos procesados después. Tenían todo a su disposición. ¿Por qué? Porque no tenían elementos, no tenían pruebas, no había cómo. Bueno, ahora, entonces, a partir del 2005 aparecen esas causas que nunca prosperaron, pero la perspectiva de un gobierno de Milei y Villarruel les ha dado nuevos bríos, y lo que intentan es devolverle legitimidad a las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto político. La semana pasada el semanario británico The Economist definió a Villarruel como una ex abogada de militares acusados de atrocidades durante la dictadura, que resalta los delitos de las guerrillas de izquierda que pelearon contra la Junta por sobre los actos de la propia Junta, que fueron más sangrientos. Es muy claro, ¿no? Uno de los directivos del Diario La Nación, cuya propiedad es una incógnita envuelta en un misterio y dentro de un secreto, esa frase es de Churchill para la Unión Soviética. Se la fanea Churchill. Ese directivo de La Nación, que se llama Claudio Escribano, escribió esta semana que a la extorsión permanente de quienes han llevado 20 años apoderándose sin contradictores mayores de los derechos humanos, se opone ahora otra narrativa dispuesta a proclamar, como se decía en tiempos de Alfonsín, que hubo efectivamente 2 demonios en la colisión entre las bandas terroristas y la represión del Estado. Bueno, Escribano, que simpatiza con el radicalismo, que se declaró amigo personal de la Rúa, fue muy comprensivo con la represión ilegal e incluso se sumó al antisemitismo contra Timerman con un editorial famoso al cual hemos hecho referencia en otras ocasiones. Bueno, faltan 6 semanas para las elecciones generales y todos los mecanismos, tanto locales como internacionales, se están activando contra la posibilidad de un balotaje entre Massa y Milei, que son los 2 candidatos que menos simpatías reúnen en Comodoro Pi y en Wall Street. Con pocas horas de diferencia, los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia jubilaron por una acordada de superintendencia a la jueza de casación Ana María Figueroa, porque hace un mes cumplió 75 años, y el Senado hasta ahora no trató el pedido de nuevo acuerdo por 5 años que envió el Poder Ejecutivo, pero son varios los jueces y juezas que siguieron en funciones hasta que el Senado aprobó sus pliegos, mucho después de la edad límite. Entre otros, Silvia Estela Mora, que cuando recibió el acuerdo del Senado ya tenía 76, y era la esposa del articulador radical de la magistratura, Ricardo Retondo. Ahora, la Corte actuó en combinación con la oposición parlamentaria, que se niega a sesionar para impedir no solo la confirmación de una jueza, como Figueroa, sino el nombramiento de otros 75 que pasaron por el procedimiento de selección del Consejo de la Magistratura y fueron enviados por el Poder Ejecutivo. Si uno atiende a los fundamentos que se difunden en los medios de la oposición, varios de esos candidatos que están cajoneados por la oposición suscribieron declaraciones de justicia legítima y otros apoyan a la lista celeste de la Asociación de Magistrados. Esos son 2 delitos de opinión
que los paladines de la República no van a dejar pasar. Hoy en la nota que comentaba antes de Morales Solá, también anuncia que es inminente un fallo de la Corte ordenando que se apure el juicio contra Cristina y Máximo por la causa Otesur y Los Sauces, que según la sala que recibió el juicio en apelación los había sobreseído, había dicho que no tenían que ir a juicio porque no había ningún elemento de justificar ir a juicio. Ahora, al mismo tiempo, la jueza federal de Wall Street, Loretta Preska, condenó a la Argentina a pagar $16.000 millones al fondo Buitre Berford, que compró las acciones del grupo Eskenazi en YPF. Para ubicarnos un poco, $16.000 millones es 3 veces más que el valor actual de YPF en el mercado accionario. Lo cual, bueno, la oposición está batiendo el parche y uno de sus candidatos ha dicho que es la mitad de lo que hace falta para dolarizar. Lo que no dicen es que es 20 veces menos que las reservas de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta que el Estado adquirió al recuperar YPF. Eso no lo dicen. Ahora, el fallo de Loretta Preska es aberrante, porque, bueno, una funcionaria de la presidencia dijo: vamos a extrañar a Tomás Griesa, que era el juez que ocupaba ese mismo juzgado de Wall Street antes que Loretta Preska. ¿Se acuerdan que en aquel caso, durante el proceso electoral anterior, en junio de 2014, el Banco de Nueva York congeló los fondos que la Argentina había girado para pagar a quienes ingresaron en el canje de 2005 y 2010, con la intención de forzar al país a cumplir el fallo de Griesa, que había puesto en un pie de igualdad al 93% que entró en la renegociación con el 7% de especuladores que habían comprado por monedas bonos argentinos después del default. Ahora, por lo menos en aquel momento, lo que Griesa juzgaba eran títulos emitidos bajo la ley de Nueva York, lo cual daba algún sentido de que él interviniera, pero ahora se trata de la ley de expropiación de 2012, votada por el Congreso argentino. En una resolución previa, la jueza Loretta Preska reconoció que en función de eso debía aplicar la ley argentina. Es una verdadera curiosidad que una jueza de Estados Unidos, mejor dicho, una jueza de Wall Street aplique la ley argentina. Es realmente un disparate sin tasa ni medida. Ahora, peor es la forma en que aplicó la ley argentina. La jueza pretende que el estatuto de YPF tiene prioridad sobre la ley votada por el Congreso. El estatuto de YPF decía que en caso de que hubiera una oferta de adquisición que le diera mayoría al comprador, tenía que ofertar también y comprar también las acciones de la minoría. La ley del Congreso decidió expropiar nada más que las acciones que tenía Repsol y no las de los Eskenazi. Bueno, la jueza dice que el estatuto de YPF tiene prelación sobre la ley votada por el Congreso. Bueno, el fallo tiene opiniones muy despectivas contra Kicillof, que fue interventor en YPF y luego ministro de Economía. Y si te interesa, en esta misma edición tenemos la respuesta que el gobernador Kicillof terminó de escribir antes de abordar el avión que lo llevó a Tucumán. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.